Hola, buenos días. Espero que esté disfrutando este domingo y más que es un domingo de resurrección, es un domingo en el cual celebramos el que Cristo se levantó de entre los muertos, venció la muerte, venció a Satanás y exhibió a las huestes de maldad. Eh, Qué maravilloso, es un momento de veras que deberíamos estar celebrando a pesar de que quizás no estemos en un lugar de adoración junto con otros hermanos, junto con otras personas celebrando la victoria de Cristo Jesús. Quiero que esta mañana hablemos del mensaje de la resurrección, porque debe de inspirarnos, motivarnos a pesar de lo que estamos padeciendo, a pesar de lo que estamos viviendo. Pero para empezar, vamos a leer Marcos 16 del 1 al 8, que nos dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Así que hablemos del mensaje de la resurrección. Y quiero que prestemos un poquito de atención a este versículo 6 del capítulo 16 de Marcos. De nuevo lo leo y dice, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron. Así que este es un mensaje muy importante que debemos compartir con otros, pero primero tenemos que recibirlo nosotros. Y déjeme decirle esto, Dios siempre nos sorprende. La vida misma nos sorprende. Este virus nos ha sorprendido. Y aun cuando tomemos las precauciones necesarias, y si nos contagiamos, Dios no lo permita, seremos también sorprendidos porque según nosotros habremos tomado las precauciones necesarias para no ser contagiados. Y eso nos puede llegar a sorprender porque tomamos las precauciones necesarias. Pero déjeme decirle que incluso la muerte también nos sorprende, porque no la esperamos, pensamos que no va a ocurrir, creemos que vamos a vivir para siempre. Déjeme decirle que esto no es así, pero aun cuando lo sabemos, siempre la muerte nos va a sorprender. Pero aquí hay un mensaje importante. En esta ocasión, la muerte misma fue sorprendida. De la misma manera que el enemigo de nuestras almas no esperaba la resurrección de Jesús, la muerte se sorprendió al ser vencida por Jesús. Así fuimos nosotros sorprendidos. De modo que el mensaje de la resurrección es un mensaje, en primer lugar, es un mensaje de sorpresa. Vean los versículos 2 al 5. Estas mujeres dice que muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Se sorprendieron. Dios, al venir al encuentro del ser humano, siempre sorprende. Y esto es maravilloso porque es Dios siempre viniendo al hombre para sorprenderle. No esperamos el perdón de Dios, pero el Señor viene a perdonarnos. No esperamos la reconciliación con Dios, pero Él viene para que nos reconciliemos con Él. Cuando esperamos castigo o el castigo por nuestros pecados, Dios siempre nos sorprende con su invitación al arrepentimiento y darnos así el perdón de pecados. Cuando el pueblo de Israel esperaba un Mesías guerrero viniendo en un caballo brioso para conquistar a Roma, Dios envió a su hijo como un bebé
y años después entró en la ciudad de Jerusalén montado en un burrico, en un pollino. Solo piénselo, eso sorprende. Las mujeres al llegar al sepulcro o mientras iban en el camino iban pensando, ¿quién nos va a remover la piedra del sepulcro para poder ungir el cuerpo del Señor? Y estaban pensando en ello. Cuando llegan se sorprenden. ¿Por qué? Porque la piedra ha sido removida, la cual dice era muy grande. Esto es un detalle muy importante. Ni ellas podían moverlo. Por eso estaban pensando, ¿quién nos va a quitar? ¿Quién nos va a ayudar para quitar la piedra? Pero son sorprendidas. Dios ya había quitado la piedra. Ahora, hay un dato muy interesante en esto, que tiene que ver con este mensaje de sorpresa. Jesús ha resucitado, pero no se quitó la piedra para que Jesús saliera del sepulcro. La piedra fue quitada para que los discípulos pudieran entrar a ver que Jesús no estaba ahí. Por eso es la invitación. Otra vez, se vuelven a sorprender al ver a un joven con vestiduras resplandecientes o blancas, el cual les dice que y ya sabía que estaban buscando a Jesús, porque no está haciendo una pregunta, no le está diciendo, hey, ¿a quién vienen a buscar? No, les afirma, yo sé que están buscando a Jesús de Nazaret. Pues no está aquí, ha resucitado. La piedra fue removida para que nosotros pudiéramos ver una tumba vacía, para ser sorprendidos por la vida misma, por esta vida que vale la pena, porque Jesús es la vida. Este es el mensaje de sorpresa. Dios viniendo al hombre, sorprendiendo al hombre para darle salvación, para darle vida eterna, sorprendiéndonos, perdonando nuestros pecados, sorprendiéndonos, levantándose de entre los muertos. Esto es lo que hizo Jesús. Se levantó de entre los muertos. En segundo lugar, este es un mensaje de valor. Ve el versículo 6, que es el que ya habíamos repetido. Mas él les dijo, este joven les dice, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Un mensaje de valor. De la misma manera el que el mensaje de la Navidad, aquí Dios nos sigue diciendo, no temas. Yo he estado prediqué algunos tiempo atrás en nuestra iglesia acerca del mensaje de la Navidad. Y el mensaje de la Navidad siempre fue, no temas. A Zacarías, cuando le anuncian el nacimiento de Juan el Bautista, se le dice, no temas, tu oración ha sido escuchada. Cuando el ángel Gabriel llega ante María para anunciarle que va a quedar embarazada por el Espíritu Santo, se le dice, no temas, el Señor está contigo. A José, cuando el ángel se le aparece en sueños diciéndole que no tenga temor, le dice, no temas recibir a María por mujer. Y después, a los pastores, aquella noche en el nacimiento de Jesús, los ángeles o el ángel le dice, no temáis. He aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Ese es el mensaje de la Navidad, pero sigue siendo el mensaje de la palabra de Dios. A lo largo de toda la palabra de Dios vamos a encontrar este mensaje de parte de Dios para nosotros. No temas. Este es un mensaje de valor. Un mensaje en el cual el Señor nos está animando para no tener miedo. De nuevo, no os asustéis, no tengas miedo. De la misma manera que el mensaje de la Navidad fue no temas, no temáis, el Señor está diciendo ahora en la resurrección, en ese momento más oscuro que estaban viviendo los discípulos, les está diciendo no tengan miedo. Ellos tenían todas sus esperanzas en Cristo Jesús. Ya ahora sabían que Jesús era el Mesías, pero por alguna razón ellos no pudieron ver que el Mesías era necesario que muriese. No lo vieron. De modo que la muerte de Jesús les sorprende. Pedro en aquel huerto quiso defender a Cristo Jesús y sacó una espada. Jesús lo detiene. Entonces, al ser arrestado, al ser llevado preso,
los discípulos pierden esperanzas. Cuando Jesús muere en aquella cruz, los discípulos pierden toda esperanza. ¿Cómo es posible que su Mesías haya muerto? No recordaron las palabras de Jesús, que era necesario que así pasara y después de 3 días Él iba a resucitar. Se les olvidó, no lo vieron, no lo entendieron. Así que estaban derrotados, desanimados, temerosos, estaban escondidos, estaban encerrados, pero con miedo. El Señor les dice, no temas. Y el Señor nos está diciendo el día de hoy, no temas. No temas, que la muerte no te puede arrebatar a tu Señor. La muerte no nos puede arrebatar al Mesías. La muerte no nos puede arrebatar a Cristo Jesús. No puede. Fue vencida por Cristo Jesús cuando Él se levantó de entre los muertos. Tenemos que recordarlo. No temas, que la muerte no puede quitarte la esperanza de encontrar a tu Señor. Porque cuando María llega al sepulcro, no encuentra a Jesús, va corriendo con los discípulos para decirles, no está, se lo han llevado, se han robado al cuerpo de Jesús. Ellos pensando que el cuerpo de Jesús había sido robado. No había sido así. Jesús había resucitado. No tengas miedo. La muerte no puede quitarte la esperanza de encontrar a tu Señor. Él está vivo y puedes encontrarlo. ¿Y qué digo? El Señor te ha encontrado a ti. No tengas miedo, no te asustes. La muerte no es el final. En estos tiempos en los que pareciera ser que respiramos muerte, de repente no respiramos vida. De repente no respiramos esperanza. De repente pensamos, la muerte va a ser todo y ahí se va a acabar y va a ser el final. Déjame decirte que no es así. La resurrección de Cristo Jesús nos demuestra y nos alienta y nos dice, la muerte no es el final. Este es un mensaje de valor, es un mensaje para animarnos. Recuérdalo, Cristo se levantó de entre los muertos, está vivo. Y eso debe animarnos, no es el final. En tercer lugar, este es un mensaje de ánimo. Ve el versículo 8. Y ellas, las mujeres, nos dice que se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Es un mensaje de ánimo para que no callemos las maravillosas noticias que hemos recibido. Estas mujeres recibieron la noticia más maravillosa que ser humano podía recibir. El Mesías estaba vivo, no está muerto, no estaba ahí enterrado. Déjame decirte que este es un mensaje que no podemos callar. Es increíble cómo aquellos dos que van camino a Emaús, cuando de repente un extraño se acerca a ellos, empiezan a platicar, después se dan cuenta porque Jesús se revela que es Él. Ellos regresan a Jerusalén, regresan con los discípulos para decirles, hey, nosotros hemos visto a Jesús vivo, está vivo, porque es una noticia que no podemos callar. Era de noche. Quizás había peligros en el camino, pero no les importó. Regresaron con los discípulos para contar la buena noticia. Este es un mensaje de ánimo que tenemos que contar a todo el mundo. Tenemos que decirlo, no podemos callarnos. Es un mensaje de ánimo para que recordemos que nuestra esperanza no está muerta y que no muera nunca. Podrán morir sueños, a lo mejor anhelos, podremos morir nosotros, pero nuestra esperanza en Cristo Jesús no muere, no muere. Este es un mensaje de ánimo para que creamos las promesas de Jesús. Cada palabra que Él pronunció es verdad. Y Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este es el momento, este es un mensaje de ánimo para que creamos en las promesas de Jesús. Cada palabra que Él pronunció es cierta. Y cada promesa que Él nos hace es verdad y se va a cumplir. Él no va a dejar caer ninguna de sus promesas. Ninguna. Escúchalo bien. Ninguna. Este es un mensaje de ánimo
para seguir anunciando el mensaje de la resurrección a todo el mundo sin temblar y sin espanto. Sin temblar y sin espanto, como ocurrió con las mujeres. A lo mejor nosotros, estando en las mismas circunstancias que ellas, tal vez hubiésemos actuado o reaccionado de la misma manera. Pero lo que les pasó a ellas es para que nosotros aprendamos a que no nos debe de pasar. A que nosotros tenemos que anunciar el mensaje de la resurrección a todo el mundo sin temblar y sin espanto. Sin miedo al coronavirus. Sin miedo. No estoy diciendo que no tomes precauciones. No estoy diciendo que no obedezcas a las autoridades. Estoy diciendo que no tengas miedo. Estoy diciendo que no te detengas y anuncies el mensaje de salvación en Cristo Jesús a través de la resurrección de Cristo, o gracias a la resurrección de Cristo Jesús. Concluyendo, aún nos falta a nosotros que completemos esta historia. Al parecer, el Evangelio de Marcos termina abruptamente en este versículo 8. El resto del capítulo 16 de Marcos es una añadición al Evangelio por alguno de los discípulos de Marcos o alguno de los creyentes de aquella época. Pero en los manuscritos más antiguos no aparecen los versículos 9 al 20. Solo se termina en el versículo 8. Pero ahí traemos una enseñanza maravillosa, porque la historia no concluye, porque tú y yo tenemos que concluir esta historia. Tú y yo tenemos que anunciar el mensaje de salvación. Nosotros tenemos que ir sin temor, decirle al mundo que Jesús está vivo. ¿Sabes? Me niego a aceptar que esta eventualidad marque un antes y un después. Que empecemos a hablar antes del virus y después del virus. Algunos lo han dicho. Yo me niego a aceptar eso. Creo firmemente que hay un solo acontecimiento que ha cambiado en dos la historia de la humanidad. En un antes y en un después. Y ese es el acontecimiento más maravilloso de la historia, la resurrección de Cristo Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, no estaríamos hablando de esto. Si Jesús no hubiese resucitado, realmente Él solo sería a lo mejor un lunático, un mentiroso. Pero Él se levantó de los muertos. Y eso comprobó que Él es el Señor. Eso comprobó que Él es el Salvador del mundo. ¿Qué haremos ante estas noticias tan espléndidas? ¿Qué haremos ante este acontecimiento maravilloso de que Jesús se levantó de entre los muertos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos callados? ¿Temblar de miedo y espanto? ¿Porque no queremos salir? ¿O porque no podemos salir? Cuando hay oportunidades maravillosas para compartir las buenas noticias. No necesitas salir, pero sí puedes ir a través de un mensaje de texto, a través del Facebook, a través de Instagram, a través de los medios sociales que tenemos el día de hoy, para compartir la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Un maestro del seminario nos enseñó que el Evangelio de Marcos habla del fracaso de los discípulos del Señor. Porque cuando Jesús pedía que no anunciaran nada de lo que Él había hecho, ellos lo anunciaban. Eran desobedientes. Lo increíble de esto es que quienes sí le hacían caso eran los demonios. Porque los demonios le decían, cállate, enmudece, y ellos se callaban, obedecían. Porque cuando Jesús los expulsaba, ellos empezaban a decir que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, y Jesús los callaba y ellos se quedaban callados. Resulta que los discípulos, o los que seguían a Jesús, o los que recibían un milagro de Jesús, cuando Jesús les decía, cállate, no digas nada, ellos inmediatamente, cuando se iban de Jesús, anunciaban que Jesús les había hecho tal o cual milagro. En Marcos 1, 43 a 45 nos cuenta la historia de un leproso que no obedeció. Porque el Señor al tocarlo quedó sano, le dijo que fuera a presentarse, pero que no dijera nada a nadie. Imagínense, a un hombre que se le estaba cayendo la piel a pedazos.
a un hombre que no podía estar conviviendo con su familia, ni con nadie de la ciudad ni del pueblo. Tenía que vivir aislado por su lepra, porque era contagiosa, es contagiosa. Debía estar apartado, allá solo, o con aquellos que tuvieran su misma enfermedad. Jesús lo sana y Jesús le dice, no digas nada a nadie. Imagínense. Ahora podríamos pensar que qué absurdo que Jesús les pide que guarden silencio, pero Jesús les pide guarda silencio y ellos no obedecen. Cuando Jesús calma el mar, tuvieron miedo. Cuando sanó al endemoniado gadareno, tuvieron miedo. Y Jesús les dice, no diga nada a nadie. Cuanto más Jesús les mandaba no decir, tanto más y más lo divulgaban. Increíble, pero vemos entonces en el Evangelio de Marcos esto que decía mi maestro, el fracaso de los discípulos de Jesús. Y finalmente, en este versículo 8 de Marcos 16, al final del Evangelio, se les dice, se les manda, vayan y digan, id, decid a sus discípulos, el versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va adelante, vayan y digan. Y entonces ellas corren, llenas de temblor y espanto, pero no dicen nada a nadie porque tenían miedo. ¿Qué vamos a hacer, como decía hace un momento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a completar la historia de otra manera o de la misma manera? ¿Correremos con temblor y espanto sin decir nada a nadie? ¿O correremos apresurados para anunciar las buenas nuevas? ¿O iremos con miedo o iremos a nuestro Señor para ser enviados a un mundo con miedo, para compartir el ánimo consuelo que hemos recibido? ¿Contará las buenas noticias? ¿Qué vas a hacer? El mundo está lleno de miedo y tenemos la historia, la noticia más maravillosa que el mundo pueda recibir. Cristo está vivo. Es tiempo de celebrarlo y es tiempo de anunciarlo. Terminemos con una oración. Padre Santo y bueno, gracias por el mensaje de la resurrección, porque nos anima, porque nos exhorta a comunicar las buenas noticias, esta maravillosa noticia. Jesús está vivo, no está en una tumba. La tumba está vacía. Oh Señor, te ruego y te pido que cada hijo tuyo pueda anunciar estas buenas noticias, que podamos animar a otros, que podamos contar esta maravillosa noticia ante un mundo que tiene miedo. Tu pueblo es valeroso, porque en Cristo hemos encontrado el valor, porque la resurrección nos da valor. Oh Señor Santo, gracias. Te bendecimos, te honramos y te glorificamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.